Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, trabajo espiritual sin aspavientos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Con qué tiene que ver este tema? Bueno, que todos hacemos alguna clase de trabajo espiritual con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con otras personas alrededor nuestro, pero sucede que nos frustramos con nuestras buenas acciones porque de alguna manera quisiéramos que los demás lo noten suficiente, nos agradezcan por ello y podamos tener la satisfacción de tener esa retribución a cada acción nuestra. Pues les tengo una noticia que en principio puede ser no grata, pero que sí es conforme a lo que en verdad sucede. Y es que el trabajo espiritual debe ser un trabajo más bien secreto, discreto. Por el término aspavientos, lo que quiero decir es no levantar mucho polvo, no hacer mucho movimiento con lo que hacemos, porque al fin y al cabo las buenas acciones no solo se hacen en nombre de Dios, pero se hacen para Dios y no solo para las personas. Pablo nos recuerda que debemos servir no al ojo humano, sino al ojo de Dios. Pues este es nuestro tema hoy, trabajo espiritual sin aspavientos. Se lee en el primer libro de Reyes en la Biblia, capítulo 6 y verso 7, las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Fue un trabajo, amigos, de la construcción del templo en la época del rey Salomón, una obra silenciosa. Era tan santo el trabajo que la instrucción fue que la piedra se cortara en las canteras mismas, de tal manera que en el lugar de la construcción del templo no hubiese ruido de martillos, de hachas, de cualquier clase de herramienta cortando y preparando la piedra para la construcción. Esa lectura en lo personal me dejó una lección, que las cosas de Dios se hacen sin provocar mayor ruido, que toda construcción que hacemos del reino de Dios, porque somos llamados a construir el reino de Dios y su justicia en este mundo, uno lo hace sin hacerse notar, sin hacer ruido, sin tocar trompetas, sin esperar que los demás lo vean, porque si los demás lo notan, ya tuvimos nuestra recompensa entonces, con la gratitud, con el agradecimiento de los demás. Pero nuestra recompensa debe ser mayor. Por cada buena obra realizada, nuestra recompensa debe ser mayor. Yo no quiero la gratitud de la gente, quiero que la recompensa venga de Dios, porque siempre de Dios vendrá una mejor recompensa, una mejor retribución. Y no es que las cosas deban hacerse para recibir alguna retribución, pero de alguna manera cuando vemos algún fruto, algún provecho de lo que hacemos, eso nos estimula para la siguiente buena acción, ¿no es cierto? Así es que lindo pasaje, linda escritura, se construyó sin hacer ruidos. Allá en las canteras se trabajó la piedra y en el lugar de la construcción, en medio de la santidad, en medio de una solemnidad que uno no esperaría en una construcción, porque en una construcción si hay algo que está garantizado es el ruido. Pues no había ruido, había un trabajo hecho en silencio y eso glorificó más el nombre de Dios y por supuesto trajo linda,
maravillosa retribución a los que estaban en esa obra. Pues con esta escritura de base, amigos, traigo esta interrogante: ¿cómo hacer trabajo espiritual sin aspavientos? Con nuestra familia, en nuestra iglesia, en medio de la sociedad. ¿Cómo hacer bien un trabajo espiritual de una manera que agrade a Dios y que traiga los mejores resultados posibles? Atención a las respuestas. La primera de ellas: que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esta palabra precisamente salió de boca de Jesús. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Que no hay que hacerlo que se note demasiado. Bueno, Jesús enseñó que debemos orar en lo secreto, ayunar a Dios en lo secreto, que no es bueno andar diciendo a todo el mundo: ¿saben qué? Estoy ayunando. No, dice que uno más bien lava el rostro y se arregla bien como para no hacer notar que se está buscando a Dios de esa manera, a través del ayuno. Pues también respecto a las acciones que se realizan, acciones buenas, debemos hacerlo de la manera que menos se note nuestra participación. Eso es lo que le da realmente valor, validez, riqueza a lo que hacemos. No porque pararse en una cornisa, pararse en un balcón, en una ventana y decir: mírenme qué bueno soy yo, pues eso más bien ya correspondería a otro tipo de análisis conductual y actitudinal. Pero la persona que hace el bien lo hace en silencio, como dice Jesús, y lo reitero, que no sabiendo su izquierda lo que hace su mano derecha, esa persona lo está haciendo correctamente. Y eso es una forma de hacer un trabajo espiritual, porque detrás de toda acción nuestra lo que hay es algo espiritual. Esa persona está haciendo un trabajo espiritual sin aspavientos. Esa es nuestra primera respuesta, entonces. Segunda respuesta: ¿cómo hacer trabajo espiritual sin aspavientos? Cuando ores, hazlo en secreto. Nuestras oraciones, amigos, solo tienen dos puntos de interés. Obviamente nuestras propias necesidades. Uno, cuando clama al cielo y toca esa puerta, está pensando en que Dios solucione algo que uno no puede solucionar, que Dios provea algo que uno no puede proveer, que Dios resuelva algo que uno no puede resolver. Pero el segundo punto de interés en nuestras oraciones es lo que tenemos y a quienes tenemos a nuestro alrededor. Incluimos a nuestra familia, al cónyuge, los hijos, incluimos a personas de la familia extendida nuestra, de pronto algún amigo nuestro que tiene una situación difícil, podemos incluir a un hermano en la fe de nuestra iglesia, y así se van expandiendo estos círculos de interés en nuestras oraciones. Bueno, oramos por nuestras naciones, ¿no es cierto? Las autoridades de gobierno, lo que pasa en los países, porque sobre todo en nuestra época hay tanta vulnerabilidad. Si llueve mucho hay inundaciones, si no llueve hay sequías, hay deterioro ecológico, hay situaciones en términos de finanzas de las naciones sumamente críticas, hay desempleo, hay migración a gran escala, hay guerra en algunos puntos del planeta. Entonces nuestras oraciones incluyen también a otros. Pero entonces en todas esas particulares formas y propósitos de orar, nuestra oración debe ser en secreto. Eso significa un rincón apartado donde no vamos a ser perturbados por nada ni por nadie, y donde nuestra oración tampoco perturbará a otros. Yo tenía, cuando era muy joven, un
un trabajo en un centro de rehabilitación de adictos y de alcohólicos. Con mi esposa trabajábamos en eso. Y había uno que oraba tan fuerte, se encerraba en su habitación y teníamos que estar aguantando todos sus oraciones, porque él hacía que todos lo escucháramos. Era una oración hecha prácticamente a gritos. Pero, ¿saben? Para orar es importante que ni los demás nos perturben en ese momento especial, pero tampoco nosotros perturbar a otros. La oración entonces debe ser hecha en secreto, es una manera de hacer un trabajo espiritual sin aspavientos. Tercera respuesta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer un trabajo espiritual sin aspavientos? No toques trompeta al hacer una buena obra. No debes tocar trompeta. Ya si tú vas pregonándolo, si tú vas diciéndole a todo el mundo, parece entonces que esperas una reacción, una respuesta y una recompensa de parte de ellos. Y eso prácticamente contaminó toda la buena acción. Es que tiene que ser sin esperar más recompensa que el bienestar que pretendemos hacer a esa persona o a esa situación. Y entonces no incluir el hacerlo notorio, el hacerlo conocido. A eso me refiero con no tocar trompeta. En nuestras congregaciones a veces miramos que se ha traído desde la antigüedad y se ha hecho parte del culto el tocar el shofar. Yo tengo un amigo que compró un shofar por $900. Bueno, eso está bien porque la alabanza se debe proclamar. Miren qué curioso, la oración debe ser secreta y la oración de preferencia debe ser en privado, pero la alabanza no. La alabanza que la oigan todos, que todo el mundo escuche nuestra proclama de que Dios está vivo, de que Dios es bueno, misericordioso, declarar las obras de Dios. Ahí sí estoy de acuerdo en tocar trompeta y tocarla por todo lo alto, en la alabanza a Dios. Pero las buenas acciones no. Allí no se toca trompeta, que no se dé cuenta, pues excepto los que están muy cercanos a ti, ellos seguramente notarán cada buena acción que hagas, pero tú procura no tocar trompeta al hacerlo. Y número 4, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas, ¿cómo hacer trabajo espiritual sin aspavientos? No busques recompensa por tu buena acción. Si te lo paga alguien en esta vida, ya ahí terminó todo. Que te lo pague Dios cuando sea. Es curioso hablar bíblicamente de las buenas acciones, porque la Biblia nos dice que somos salvos no por obras, pero para obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estoy citando a San Pablo. Entonces nuestras buenas obras no compran nada. Nuestras buenas obras no adquieren nada de Dios, porque no podemos comprar con buenas obras nada de Dios, porque nuestras buenas obras resultan ser trapos de inmundicia. Estoy citando al profeta Isaías. Nuestras buenas obras resultan ser trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces vivimos por fe, no por obras. Pero vivimos para obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Estoy citando al apóstol Santiago en el Nuevo Testamento. La fe sin obras es muerta. No puedes decir que tienes fe y que no se evidencia en tus obras. Entonces, claro que debemos realizar buenas acciones, claro que sí, por donde quiera que vayamos, inclusive buenas acciones a personas totalmente desconocidas, porque Jesús advirtió que no podemos ser como los pecadores, los publicanos de su época, que amaban a los que les amaban a ellos. Y Jesús dijo que en eso no hay virtud. En amar a los que me aman, en eso no hay virtud, pero si amo
a los que no son parte de mi mundo, de mi círculo, a los desconocidos, e incluso si logro amar a mis enemigos, entonces eso tiene gran mérito delante de Dios. Así es que no busques recompensa por tu buena acción. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Primero de Reyes, capítulo 6, verso 7. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Se construyó un templo en la época de Salomón, el templo de Dios, en absoluto silencio. Saben, nosotros en nuestra época estamos todavía construyendo de manera espiritual el templo de Dios. Estamos estableciendo el reino de Dios a nuestro paso. Hay que hacerlo sin ruido. Hay que hacerlo sin que se note nuestra participación, porque lo hacemos no para que la gente diga, vamos, qué maravilloso testimonio de esta persona, sino lo hacemos para Dios. Si la gente no lo nota, mejor, para que Dios lo note y venga de Dios nuestra recompensa. Pues con base en esa escritura, la pregunta ha sido ¿cómo hacer trabajo espiritual sin aspavientos? Y he brindado 4 respuestas. 1. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 2. Cuando ores, hazlo en lo secreto. 3. No toques trompeta al hacer una buena obra. Y 4. Finalmente, no busques recompensa por tu buena acción. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Trabajo espiritual sin aspavientos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.